El misterioso caso de Styles. Por el intenso interés que despertó en el público lo que fue conocido en su tiempo como el caso Styles, mi amigo Poirot y la propia familia me han pedido que escriba una relación de todo lo ocurrido, confiados en callar los escandalosos rumores que aún persisten. El crimen no paga, reza un viejo adagio. Pero cuidado, la máxima no siempre se cumple. Hay quienes, sin haber asesinado a nadie, han logrado la sonrisa de esa señora tan veleidosa que es Doña Fortuna. Hoy nos proponemos seguir tras los pasos de una mujer que debe al crimen, como Lucrecia Borgia, haber alcanzado la fama y el favor de ese poderoso caballero, Don Dinero. A juzgar por la cantidad recuperada, la señora Inglethorpe debió de ingerir por lo menos 3/4 de un grano de estricnina. Tal vez un grano. Cuando ve usted que la gente no dice la verdad, cuidado, debemos sospechar de todo el mundo, hasta probar lógicamente y a entera satisfacción que son inocentes. En un lugar de la Mancha de después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano, como una media esfera, en aquellos días buscarán los hombres la muerte y no la hallarán, y desearán morir, y la muerte irá de ellos. La dama en cuestión se erigió en una de las principales fuentes de ingreso para la Gran Bretaña, alcanzando tanta popularidad como los Beatles. Junto a ella, y no sabemos quién arrastró a quién a esto de ser famosos, un pequeño hombrecito, de figura si no precisamente ridícula, sí algo cómica. Bueno, parece inconcebible que estuviera protegiendo a Inglethorpe, pero... Era un hombrecillo de aspecto fuera de lo corriente. Mediría escasamente 1,60, pero su porte resultaba muy digno. Su cabeza tenía la forma exacta de un huevo y acostumbraba a inclinarla ligeramente hacia un lado. Su bigote era tieso y de aspecto militar. La pulcritud de su atuendo era casi increíble, y dudo que una herida de bala. El hombrecito, que por desgracia era algo cojo, tenía sus manías, sus pequeñas ideas y cierta obsesión con las células grises. Las suyas, por supuesto. Algo que era de esperar. Había sido en sus tiempos uno de los miembros más destacados de la policía belga. Como detective, su olfato era extraordinario y había obtenido resonantes éxitos ventilando algunos de los casos más desconcertantes de la época. ¡Santo cielo! La dupla narrador-personaje ha devenido en una de las más célebres, no solo del relato policial, sino de la literatura universal. Hércules Poirot se ha convertido en el investigador por excelencia, el gran campeón de la ciencia detectivesca, cuyas células grises, debidamente entrenadas, le permiten la solución del enigma y el descubrimiento del criminal oculto en la sombra. Madame Cavendish creyó que la carta que su suegra estaba ocultando era la prueba de la infidelidad de su esposo John. Cuando Agatha, que era Christie, no conservaba ya el apellido paterno de Miller, decidió asumir el reto de la página en blanco. Se encontró con otro desafío, el de engendrar un héroe para sus relatos policíacos. ¿Quién sería el detective? ¿A quién podía utilizar? ¿Un científico? ¿Un estudiante? Entonces me acordé de nuestros refugiados belgas. ¿Por qué no hacer que mi detective fuera belga? Poco a poco me fui moldeando su personalidad. Sería un inspector para que tuviera ciertos conocimientos sobre el crimen. Meticuloso, muy ordenado, muy cerebral, con la cabeza llena de pequeñas células grises. Debe usted venir a casa. Oh, no, perdón. Debe usted venir a tomar el té. Esa es una expresión más apropiada, ¿verdad? Sí, muy apropiado. Necesitaba un nombre ampuloso, uno de esos nombres que Sherlock Holmes y su familia tenían. Hércules. Su apellido resultaba más difícil. No recuerdo cómo obtuve el Poirot. Pegaba bien con Hércules. Hércules Poirot. Poirot hace su primer saludo en escena precisamente en la novela con la cual Agatha Christie se da a conocer, El misterioso caso Styles. La novela, pese al escepticismo inicial de los editores, obtuvo un éxito resonante entre el público lector. El detective belga logró pegar, ¿y de qué manera?
Pero, ¿cómo fue engendrada la trama y qué motivó a la autora a escribir sobre un tema tan poco femenino, según los cánones de la época? Un suceso fortuito, o quizás no tan fortuito, sería el detonante. En 1915, luego de intentar hacer carrera de piano y más tarde la de canto, entré como enfermera en un hospital del frente, atiborrado de narcóticos y venenos, cuya guarda me confiaron. Un día desapareció de uno de los armarios una gran cantidad de arsénicos. La policía comenzó a sospechar de los empleados. Este era un hecho real que la vida ponía ante mis ojos. Mi madre me dijo que por qué no escribía una novela inspirada en este suceso. Otro incentivo representó una disputa con su hermana Magde sobre el realismo de la novela policial. ¿Hasta qué punto no pasaba de ser una mera invención? Algo que Ágata pone en boca de los personajes, no pasan de ser un montón de tonterías. El criminal siempre es descubierto en el último capítulo. Todo el mundo se ha equivocado. En el crimen real, todo se sabe enseguida. Reflexioné sobre el tipo de relato policíaco que escribiría. ¿Quién moriría envenenado? ¿Quién lo envenenaría? Un marido a su esposa era el tipo corriente de asesinato. Tenía ya el relato del asesino. Su aspecto sería más bien siniestro, con una barba negra. Recientemente se habían establecido cerca de nuestra casa unos conocidos. El marido tenía una barba negra. Su esposa era mayor que él y además era muy rica. Esa podría ser la base del relato. La llamada reina del crimen poseía ese don que muy pocos narradores logran, de atrapar al lector desde las primeras páginas y algo más. Ese poder de síntesis que le permite exponer la trama, la intriga y los personajes a consideración del lector en el primer mismo capítulo. ¡Un garaje! ¡Un garaje! ¡Por el amor de Dios, madame! Dígame dónde hay un garaje. ¡Alguien debe llevarme! ¡Debo alquilar un coche inmediatamente! En el misterioso caso Styles, conocemos desde el propio arranque que la señora Ingleton será la víctima del crimen. Todo el decorado está preparado al efecto. Incluso la sospecha de quién es el probable asesino, el esposo, Mr. Ingleton. Pero cuidado, los otros habitantes de la mansión tienen motivos más que suficientes para cometerlo. Los propios hijastros de la señora, John y Lawrence. El móvil, el dinero. Todas las desgracias del mundo pueden achacársele a él o a su falta, dijo en una ocasión Monsieur Hércules Poirot. La mesa está, por tanto, servida. Solo falta el plato fuerte, que ocurra el crimen. Providencialmente aparece Poirot, o ya se encontraba en Styles, gracias a la ayuda de Mr. Ingleton. Invitado con el fin de dilucidar el misterio, a insistencia de Hastings, narrador y al mismo tiempo testigo de los acontecimientos, Poirot comienza a investigar. ¿Hastings? ¡Santo cielo! ¡Monsieur Poirot! Sí, así es, mon ami Hastings. Precisamente el otro día hablaba de usted. Oh, mon ami, mon ami. Debemos sospechar de todo el mundo, hasta probar, lógicamente, y a entera satisfacción, que son inocentes. Así, los inspectores de la policía y Poirot con ellos se enfrascan en el rutinario y en ocasiones monótono trabajo de investigación criminal. Examen visual, recogida de huellas, interrogatorio de los testigos y de sospechosos. Aunque no es de descartar que sospechosos puedan resultar todos. En más de una ocasión, solemos cambiar de hipótesis y, por ende, ¿quién puede ser el criminal? Cada uno de ustedes tiene algo que esconder. Confiésenlo. ¿No tengo razón? Es inútil negar, papá Poirot lo sabe todo. La señora Ingleton manifestaba claros indicios de envenenamiento por estricnina. Eso no es posible. La fórmula del éxito que ha convertido a la autora en la reina del crimen tiene que ver con la escritura, la manera de abordar el género policíaco. Ágata logró, como pocos, la realización de la novela problema.
Se acostumbra a acumular sospechas sobre varios de los personajes relacionados con el crimen hasta que el detective, siguiendo las pistas o aprovechando un error del homicida, descubre al criminal agazapado en la sombra. Un momento. La trama y desarrollo de la intriga en el misterioso caso Stiles sigue los cánones de la novela Problema. Cualquiera pudo ser el asesino. La novela Problema es también un franco desafío a las células grises del lector, empeñado en descubrir el misterio. Pero a pesar de mi benevolencia, no puedo pasar por alto el hecho de que usted ha omitido una pequeña información de muchísima importancia. ¿Qué información? Estoy muy chapado a la antigua. Empleo viejos métodos y solo trabajo con mis células grises. El problema del método, la forma de trabajar el investigador, constituye uno de los atractivos. Hay que tomar en cuenta que el género policial presenta como ninguno el antagonismo entre dos fuerzas, el detective y el criminal. Es por ello que el primero ha de tener su estrategia. Poirot nos la revela desde su aparición. Confiesa que... Todo es sencillo si agrupamos los hechos metódicamente. No piense que los objetos son mudos, a menudo hablan. Método y orden, y finamente ponemos en acción las pequeñas células grises. Y luego debe estudiarse también la psicología del delito. Los viajes y la arqueología fueron, junto a su pasión por la escritura, las aficiones preferidas por Agatha. Muchos de los escenarios, en ocasiones exóticos, de sus asesinatos fueron lugares que visitó. El Nilo, Mesopotamia, las pirámides. Se habla de ella como la mujer que más provecho ha obtenido del crimen. Incluso llegó a ser más popular en su tiempo que el propio primer ministro Winston Churchill. De acuerdo. Nos amamos. Lléveselos, inspector Japp. Lo que uno no dice a papá Poirot, él lo descubre. El viejo papá Poirot, que sabe muchas cosas y tiene mucha experiencia. El misterioso caso de Stiles.